cordial saludo para todos aquellos que siguen preguntas y respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Como todos ustedes ya saben, Jorge Mario Bergoglio está de gira por el continente asiático y el primer país que visitó fue Indonesia. Y en este país de Indonesia, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciado dos herejías. La primera herejía de Jorge Mario Bergoglio en Indonesia fue decir que no debemos imponer nuestra fe a los demás. Yo hice un video anterior explicando esta herejía de Jorge Mario Bergoglio y muchos me hicieron comentarios. Uno de ellos fue que no debemos imponer nuestra fe, sino que simplemente debemos anunciar el Evangelio, debemos anunciar a Cristo. Y eso hasta cierto punto puede ser cierto, porque podemos anunciar el Evangelio, podemos mostrar a Cristo como nuestro Salvador y las personas deciden libremente si lo van a seguir o no lo van a seguir. Pero esto no es lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio en Indonesia. Porque como lo vamos a ver, en la segunda herejía, Jorge Mario Bergoglio niega a Cristo y también niega la Santísima Trinidad. Así que Jorge Mario Bergoglio no se fue al continente asiático a anunciar el Evangelio ni a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos imponer nuestra fe. Pero imponer nuestra fe no quiere decir que vamos y matemos a otras personas para que crean en lo que nosotros creemos, como lo hacen los musulmanes o los grupos radicales islámicos. No, señores, imponer nuestra fe quiere decir imponer la verdad. E imponer la verdad es imponer a Cristo como el único medio de salvación. Así que sí debemos imponer nuestra fe y se los voy a explicar del por qué. Si los primeros cristianos no hubieran impuesto su fe, el cristianismo no hubiera tenido el éxito que tuvo. Hoy el cristianismo no sería más de 2.000 millones de fieles, de personas en el mundo. Así que al principio el cristianismo fue impuesto y esto era necesario para poder conocer el Evangelio de Cristo, para poder conocer a Cristo como único medio de salvación. Vámonos a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento. Dios impuso su revelación a través de las guerras. Y esas guerras que ordenó nuestro Padre Creador fueron justas y necesarias, como por ejemplo cuando Dios le ordenaba al rey David ir a las guerras para pelear por la causa de la revelación de Dios. Igualmente, cuando nuestro Padre Creador le ordenó a Moisés que fuera a recuperar esa tierra prometida y desterrara a los cananeos para que se cumplieran las sagradas escrituras. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dijo Jesús? Yo no vine a traer la paz, sino la espada. Es cierto que Jesús nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Anuncien el Evangelio. Pero Jesús siempre imponía la verdad, siempre imponía la ley de nuestro Padre Creador, porque cuando a Jesús le decían que si era el Hijo de Dios, Él lo decía con contundencia, sí, soy el Hijo de Dios. Los apóstoles, ¿por qué murieron unos crucificados, descabezados, a machetazos, apedreados por imponer su fe, por decir la verdad, por anunciar el Evangelio, por defender a Cristo? Los primeros cristianos imponían su fe, como por ejemplo en las cruzadas, que fueron justas y necesarias para que se expandiera el cristianismo, para que se conociera a Cristo como único medio de salvación. La Santa Inquisición también impuso su fe, pero era justa y necesaria para que, por ejemplo, el continente americano conociera a Cristo, conociera su Evangelio, y por tanto, imponer nuestra fe
es salvar almas. Y vámonos finalmente a Jesús y a nuestro Padre Creador. ¿Qué nos dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, nadie va al Padre sino por Jesús. Eso es imponer la verdad, es imponer la fe. Porque Jesús no está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Unos van por mí al Padre, pero también pueden ir por Shiva, por Brahma, por Buda, o los ateos, como no creen en nada, también pueden ir al Padre como ellos quieran. No, Jesús impuso la verdad. Porque donde Jesús no hubiera impuesto la verdad y no hubiera dicho con contundencia, con firmeza, que nadie iba al Padre sino por él, pues muchas almas se hubieran perdido. Y nuestro Padre Creador, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Eso es imponer la verdad. Porque nuestro Padre Creador no dijo, pueden amar a Shiva, pueden amar a Brahma, pueden amar a Zoroastro, pueden amar a Buda, me pueden amar a mí, a cualquiera. No, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es imponer la fe, porque imponer la fe es imponer la verdad. Y la verdad solo está en Cristo y está en nuestro Padre Creador. Así que nosotros siempre debemos imponer la verdad para salvar almas. Y eso es imponer nuestra fe, mostrar a Cristo, mostrar a nuestro Padre Creador, su Evangelio. Así que nosotros debemos imponer la verdad, imponer nuestra fe, no con violencia, pero sí con firmeza, con vehemencia, con racionalidad, con total certeza de que lo que estamos diciendo es el camino para encontrar la salvación. Y ese camino solamente lo encontramos en Cristo. Ahora pasemos a la segunda herejía de Jorge Mario Bergoglio en suelo indonesio, en donde Jorge Mario Bergoglio dio una bendición disque supuestamente válida para todas las religiones, porque claro, dentro de los asistentes habían musulmanes, protestantes, budistas, católicos, quizás también ateos. Entonces Jorge Mario Bergoglio impartió una supuesta, mejor dicho, una falsa bendición, disque válida para todas las religiones, en donde omitió la Santísima Trinidad, o sea, negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al final no dio la bendición como se tenía que dar, porque Jorge Mario Bergoglio debió dar esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer la señal correcta, que es la señal de la cruz. Pero Jorge Mario Bergoglio, como no es católico, ustedes deben tener muy claro que Jorge Mario Bergoglio es un criptojudío. Jorge Mario Bergoglio es un masón. Jorge Mario Bergoglio es un alquimista. Jorge Mario Bergoglio se avergüenza de la cruz de Cristo. Jorge Mario Bergoglio se avergüenza de nuestro Padre Creador. ¿Y qué es lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio en el continente asiático? En este caso en Indonesia, promoviendo la falsa religión mundial. Esa falsa religión de la ecología, del cambio climático, de la adoración al planeta, de la adoración al sol. Y a eso se fue Jorge Mario Bergoglio al continente asiático, a buscar el sol, a llevar a cabo un ritual masónico, en donde Jorge Mario Bergoglio está alcanzando el máximo grado dentro de la masonería. Pero esto lo veremos en un siguiente programa. Por el momento, vamos a hablar de cómo fue esta falsa bendición que impartió Jorge Mario Bergoglio en este país de Indonesia. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. En el curso de su supuesto viaje apostólico en Indonesia, Jorge Mario Bergoglio ha dado una bendición, abro comillas, válida para todas las religiones, cierro comillas, que omite la señal de la cruz para desconcierto de muchos católicos. Bueno, yo no tengo ningún desconcierto con estas herejías de Jorge Mario Bergoglio, porque yo sé perfectamente quién es Jorge Mario Bergoglio.
Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta que está consolidando la falsa iglesia del anticristo. Jorge Mario Bergoglio es un masón que trabaja para la masonería y está llevando a cabo este falso diálogo interreligioso, un falso ecumenismo. A mí lo que me desconcierta y me da tristeza es ver a millones de católicos en el mundo que no despiertan y no se dan cuenta quién es verdaderamente Jorge Mario Bergoglio y se están dejando llevar al error, y al dejarse llevar al error pues también están siendo conducidos a la condenación eterna. Al concluir un encuentro con jóvenes de diferentes credos en Yakarta, Jorge Mario Bergoglio dio una bendición sin invocar la Trinidad, que dijo era válida para todas las religiones. Es obvio que esa bendición que dio Jorge Mario Bergoglio en Indonesia es una falsa bendición, porque lo que está haciendo realmente Jorge Mario Bergoglio es promover esa falsa religión del anticristo, esa falsa religión de la ecología, del cambio climático, esa única religión mundial que es la antiiglesia del anticristo. Al cierre de su primer día completo de citas en Indonesia, Jorge Mario Bergoglio participó en una asamblea de participantes de la comunidad Escolas Ocurrentes, una organización internacional lanzada por Jorge Mario Bergoglio en Argentina en el 2001. Tras entablar un diálogo con alguno de los jóvenes participantes, Jorge Mario Bergoglio anunció que impartiría una bendición final. Como el grupo estaba compuesto por personas de distintas religiones, la bendición de Jorge Mario Bergoglio asumió un carácter multireligioso, es decir, Jorge Mario Bergoglio promoviendo ese falso ecumenismo, ese falso diálogo interreligioso, porque Jorge Mario Bergoglio necesita llevar a cabo este falso diálogo interreligioso para poder consolidar la falsa iglesia del anticristo, esa única religión mundial que hará parte de ese nuevo orden mundial. Abro comillas. Quisiera dar una bendición. Bendecir significa decir bien, desear algo bueno. Comenzó, continuando su oración de bendición a la multitud reunida, que incluía a católicos y musulmanes. También habían protestantes, budistas. Jorge Mario Bergoglio agregó, abro comillas, aquí vosotros sois de diversas religiones, pero tenemos un solo Dios. Imagínense ustedes, el Dios de los musulmanes es Alá, un falso Dios, y Jorge Mario Bergoglio diciendo que tenemos un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios de los católicos, sobre todo de la Iglesia Católica Romana, que es la verdadera Iglesia de Cristo, esa iglesia que fundó Jesús sobre el apóstol Pedro, fue el Dios que nos mostró Jesús, ese que dijo que su nombre era Yo Soy. Así que las religiones que hay actualmente en el mundo no tenemos un solo Dios, porque el Dios de los musulmanes es Alá, un Dios muy distinto al Dios de los católicos. Alá es un falso Dios. El Dios de los hinduistas es Brahma, Shiva, falsos dioses. El Dios del zoroastrismo es Zoroastro, un falso Dios. Los budistas ni siquiera tienen dioses, simplemente sigan a un profeta que se llama Buda, Siddhartha Gautama, un falso profeta. Así que Jorge Mario Bergoglio dice acá que tenemos un solo Dios, eso es falso. Jorge Mario Bergoglio está engañando a millones de personas en el mundo, llevándolos al error, a la condenación eterna, llevándolos a esa falsa religión mundial. Dice Jorge Mario Bergoglio, pero tenemos un solo Dios, es solo uno y en unión, en silencio. Oremos al Señor y daré una bendición para todos, una bendición válida para todas las religiones. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. No sé aquí a qué Dios se está refiriendo Jorge Mario Bergoglio. Mentiras. Sí sé a qué Dios se está refiriendo Jorge Mario Bergoglio. Al gran arquitecto. Porque el gran arquitecto es el falso Dios de la masonería. Y ese gran arquitecto que está representado en el universo, en los planetas, las galaxias, los 4 elementos, la adoración al sol, admite todas las falsas religiones del mundo, y por eso Jorge Mario Bergoglio también quiere destruir la Santa Iglesia Católica Romana, que es la verdadera Iglesia de Cristo, para que en esa falsa religión mundial, en donde van a adorar al gran arquitecto, a ese Dios de los masones, estén metidas también todas las falsas religiones del mundo. Y por eso deben despertar,
porque debemos estar fuera de esa única y falsa religión mundial, en el remanente fiel católico, en ese remanente fiel a Cristo, a su evangelio, que cumple la palabra de Dios. Dice Jorge Mario Bergoglio: que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Él bendiga todos sus deseos, que Él bendiga a vuestras familias, que Él te bendiga presente, que Él bendiga tu futuro. Amén. Para finalizar, Jorge Mario Bergoglio no hizo la señal de la cruz, como es práctica habitual de un clérigo católico al dar una bendición, ni invocó el nombre de la Santísima Trinidad. Así que Jorge Mario Bergoglio comete otra herejía. Igualmente, blasfemias, sacrilegios, apostasía. Jorge Mario Bergoglio niega la cruz de Cristo. Por eso hace un tiempo atrás dijo que la cruz era el fracaso de Dios. Jorge Mario Bergoglio niega a Cristo, blasfema contra él, lo insulta. Por eso hace tiempo atrás Jorge Mario Bergoglio dijo que por las venas de Cristo corre sangre pagana. Igualmente Jorge Mario Bergoglio, cuando supuestamente explicó el pasaje bíblico de la mujer adúltera, dijo que Jesús era un tonto y un inmundo. Jorge Mario Bergoglio se fue a este continente asiático a llevar a cabo un ritual masónico de adoración al sol. Pero también Jorge Mario Bergoglio se fue al continente asiático a promover la falsa iglesia del anticristo, esa única religión mundial, la religión de la ecología, del cambio climático, de la adoración al gran arquitecto, al universo, al cosmos, al planeta Tierra, a los 4 elementos, al sol. Jorge Mario Bergoglio, en este supuesto viaje apostólico por el continente asiático, y digo supuesto viaje apostólico porque de apostólico no tiene absolutamente nada, Jorge Mario Bergoglio pisa suelo en el país de Indonesia. Y es en Indonesia en donde Jorge Mario Bergoglio ya pronuncia 2 abiertas herejías. La primera herejía de Jorge Mario Bergoglio en Indonesia es decir que no debemos imponer nuestra fe a los demás, cuando es todo lo contrario. Como seguidores de Cristo, fieles a su evangelio, debemos imponer la verdad. Y la verdad es Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que al imponer esa verdad, estamos salvando almas. Obviamente, imponer esa verdad de manera racional, coherente, con lógica, con vehemencia, con firmeza y sobre todo sin violencia. Porque Jesús también nos enseñó: ama al prójimo como a ti mismo. Pero amar al prójimo como a nosotros mismos no significa que no debemos imponer nuestra verdad, que no debemos imponer la verdad que viene de Jesús para que otras personas alcancen la salvación, alcancen la gloria eterna. Y esa salvación y esa gloria eterna solo la tienen en Jesús. Y si no imponemos esa verdad, pues muchos se van a perder en la condenación eterna. Y la segunda herejía de Jorge Mario Bergoglio en Indonesia fue dar esta supuesta bendición, disque válida para todas las religiones, en donde Jorge Mario Bergoglio omitió la señal de la cruz y no mencionó a la Santísima Trinidad. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio comete 2 herejías en este país de Indonesia, y eso que es el primer país que visita en el continente asiático. Faltan 3 países por visitar, así que esperen que lleguen más herejías de parte de Jorge Mario Bergoglio. Católicos que esperan para despertar, Jorge Mario Bergoglio está mostrándose como verdaderamente es, solo que como ustedes están en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse, siguen justificando las herejías de Jorge Mario Bergoglio. Siguen justificando sus blasfemias, sus sacrilegios, no se dan cuenta de la apostasía. Entonces yo los invito a que adquieran el verdadero conocimiento, el conocimiento que viene de Jesús, un conocimiento que es sabiduría, una sabiduría que los lleva a la verdad, a una verdad que los hace libres, libres de estar fuera de esa falsa y única religión mundial. A continuación, vamos a escuchar las palabras de las Sagradas Escrituras en cuanto a cómo debemos defender nuestra fe, cómo debemos imponer nuestra fe,
cómo debemos imponer la verdad, obviamente sin violencia, pero sí con lógica, con racionalidad, con vehemencia, con firmeza, con fuerza, con contundencia. Escuchen ustedes mismos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.